¿Alguna vez te has detenido a pensar si todo lo que te han enseñado sobre el diezmo es realmente cierto? Durante años, millones de creyentes han escuchado en los púlpitos la misma frase repetida como un eco. Si no diezmas, estás robando a Dios. Pastores y líderes levantan sus voces con aparente autoridad bíblica, citando los mismos versículos, y miles de personas corren con sobres en la mano, convencidos de que su salvación, su prosperidad y hasta su salud dependen de ese acto financiero. Pero aquí surge la primera pregunta que debería sacudir tu corazón. ¿De verdad el Dios que creó el universo, el que sostiene la vida misma, necesita de tus billetes para seguir siendo Dios? ¿O será que alguien, en algún punto de la historia, transformó un principio bíblico en una herramienta de control, un mecanismo perfecto para llenar cuentas bancarias humanas en nombre de lo divino? La mayoría de las iglesias modernas no te harán estas preguntas. No les conviene. Porque el sistema funciona mientras tú no pienses, mientras tú obedezcas ciegamente, mientras el miedo a la maldición te mantenga fiel con tú sobre cada semana. Y muchos han aprendido a usar ese miedo como un arma. Se predica que si no das, tu familia puede enfermar, tu negocio puede quebrar, tus puertas se cerrarán. Y aunque todo esto suena espiritual, la verdad es que no tiene nada que ver con el mensaje central de Jesús. Quiero que mires alrededor. ¿Cuántos creyentes conoces que han diezmado fielmente durante décadas? Que han entregado incluso lo que no tenían, esperando la ventana de los cielos abierta, y aún siguen luchando con deudas, con pobreza, con desesperanza. Y por el contrario, ¿no has visto también a personas que jamás pusieron un diezmo en un altar, pero prosperaron en sus trabajos, levantaron a sus familias y vivieron en paz? ¿Será que Dios bendice solo al que entrega dinero? ¿O será que hemos confundido la fe con una transacción bancaria? El problema no es dar. La Biblia enseña claramente que la generosidad es una virtud, que bendecir al necesitado es un acto de amor que refleja el corazón de Cristo. El problema es la manipulación, el uso distorsionado de pasajes bíblicos para imponer miedo y garantizar ingresos a instituciones humanas. ¿Cuántas veces has escuchado a tu pastor citar Malaquías 3:10? Traed todos los diezmos al alfolí, y detenerse justo allí, asegurando que si no lo haces, robas a Dios. Lo que nunca se dice desde el púlpito es el contexto completo. Dios estaba reprendiendo a los sacerdotes corruptos de Israel, no a los fieles. Era un asunto de administración del templo, no un mandato eterno para cada cristiano del siglo XXI. Pero ese detalle se omite porque la verdad no genera ingresos, mientras que el miedo sí. Y aquí llegamos al centro del engaño. El diezmo fue una institución específica para un tiempo, un pueblo y un propósito. En el Antiguo Testamento, el diezmo era alimento, grano, vino, aceite, ganado, destinado al sustento de los levitas, la tribu que no tenía herencia territorial y servía en el templo. Nunca fue dinero, nunca fue impuesto universal a todas las naciones. Nunca fue un boleto al cielo, fue un sistema práctico para sostener a un grupo particular en un contexto histórico particular. Pero hoy, siglos después, esa práctica se ha transformado en un dogma inquebrantable. En muchos altares modernos se presenta como el centro de la fe, incluso por encima de la gracia de Cristo. Si tú no diezmas, eres señalado, juzgado, tratado como rebelde. Y muchos creyentes caminan bajo una carga de culpa que jamás fue impuesta por el Evangelio. ¿Te das cuenta? El secreto que los pastores no quieren que sepas es que el diezmo obligatorio no es un mandamiento cristiano. Es un sistema que en muchos casos se ha convertido en negocio religioso. Y esa es la verdad que cambia todo.
Dios no necesita tu dinero, lo que Él busca es tu corazón, tu fe genuina, tu obediencia sincera. Pero la pregunta que debemos hacernos ahora es esta: ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo una práctica antigua terminó convertida en un arma de manipulación moderna? ¿Quiénes se benefician de mantener este velo de engaño sobre millones de creyentes? Y sobre todo, ¿qué enseña realmente la Biblia acerca de dar y ofrendar? Lo que viene a continuación puede abrirte los ojos y liberar tu corazón del peso que nunca debiste cargar. Para entender la verdad del diezmo, tenemos que regresar al principio, a los tiempos en que se menciona por primera vez en la Escritura. No podemos quedarnos con frases aisladas, manipuladas desde el púlpito. Necesitamos mirar la palabra en su contexto completo. El primer registro del diezmo aparece en Génesis 14, 18, 20. Abraham, después de una victoria en la batalla, entrega el diezmo del botín a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Aquí hay un detalle clave que rara vez escucharás en tu iglesia. Dios nunca ordenó a Abraham que entregara ese diezmo. Fue un acto voluntario, una expresión de gratitud, no un mandato divino ni una obligación perpetua. Más adelante, en el tiempo de Moisés, el diezmo se establece como parte de la ley mosaica. En Números 18:21, Dios dice claramente: «He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión». ¿Lo notas? El diezmo no estaba destinado a financiar templos lujosos, ni a enriquecer pastores, ni a sostener campañas masivas. Su propósito era muy concreto: mantener a los levitas, la tribu encargada de los servicios del tabernáculo, porque ellos no recibieron herencia de tierras. Y otro punto esencial: el diezmo no era dinero. En Deuteronomio y Levítico se especifica que era parte de la cosecha, el fruto de la tierra, el ganado. Era un sistema agrícola y social para asegurar que la tribu de Leví tuviera sustento. Hoy, muchos pastores convierten este mandamiento agrícola en una ley financiera, y lo hacen porque saben que en un mundo moderno el dinero es la forma más fácil de manipular y acumular poder. Ahora vayamos a uno de los pasajes más usados para infundir miedo. Malaquías 3:10. ¿Cuántas veces lo has escuchado? «Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Predicadores modernos citan este versículo como si fuera la carta magna del diezmo obligatorio. Pero aquí está el secreto que casi nunca se dice. El contexto de Malaquías no es una exhortación a los fieles comunes. Es una reprensión directa a los sacerdotes corruptos que estaban desviando las ofrendas y abusando del sistema. Cuando Dios dice, «me habéis robado», no se está refiriendo al pueblo en general, sino a los líderes religiosos que manipulaban y se enriquecían con lo que debía sostener a los levitas y a los pobres. Este detalle cambia todo, porque mientras tú eres presionado a creer que si no diezmas eres un ladrón, la Biblia muestra que los verdaderos ladrones eran los líderes corruptos que se quedaban con lo que no les pertenecía. La ironía es brutal. Lo que hoy muchos pastores usan para acusarte es en realidad una acusación contra ellos mismos. Ahora avancemos al Nuevo Testamento. Aquí la verdad se hace todavía más clara. Con la venida de Cristo, la ley mosaica quedó cumplida y superada. Jesús inauguró un nuevo pacto, basado en la gracia y no en las obras de la ley. ¿Encuentras en el Nuevo Testamento algún mandamiento que obligue a los cristianos a diezmar? La respuesta es sencilla: no existe. En lugar de imponer porcentajes, Jesús y los apóstoles enseñaron un principio mucho más profundo: dar con libertad, de acuerdo al corazón,
sin coacción, sin miedo. En 2 Corintios 9:7 leemos: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este es el corazón del Evangelio. La generosidad no nace de la obligación, sino del amor. Jesús mismo, cuando menciona el diezmo en Mateo 23:23, no lo hace para validarlo como un requisito eterno, sino para reprender a los fariseos. Les dice que eran cuidadosos en diezmar la menta y el eneldo, pero habían olvidado lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. En otras palabras, el problema no era la cantidad que daban, sino el corazón vacío con el que lo hacían. Si Jesús hubiera querido establecer el diezmo como una regla inquebrantable para su iglesia, lo habría dicho con claridad, pero nunca lo hizo. Los apóstoles tampoco. Pablo, Pedro, Juan, ninguno predicó el diezmo como una obligación. Ellos hablaron de ofrendas voluntarias, de compartir con los pobres, de ayudar a los hermanos en necesidad. Jamás de entregar el 10% obligatorio bajo amenaza de maldición. Y aquí llegamos al punto central. El diezmo obligatorio fue abolido en la cruz, junto con el sistema levítico. Lo que tenemos hoy en Cristo es una libertad gloriosa para dar, no un yugo financiero impuesto. Entonces, ¿por qué tantas iglesias siguen predicando lo contrario? Porque el diezmo se convirtió en un negocio redondo. Alguien descubrió que era mucho más fácil mantener a las masas bajo control si les haces creer que su prosperidad depende de obedecer a la institución. Y así, lo que comenzó como una práctica agrícola en Israel se transformó en una máquina de recaudar dinero. Una máquina que hoy mueve millones de dólares en todo el mundo, mientras los fieles más humildes se sacrifican hasta el punto de quedarse sin lo necesario para sobrevivir. Y mientras algunos se enriquecen con casas de lujo, autos de alta gama y hasta aviones privados, miles de creyentes siguen atados a una culpa que Jesús nunca impuso. ¿No es acaso esta la mayor ironía de la historia? La verdad incómoda que los pastores no quieren que sepas es esta: el diezmo obligatorio es una distorsión, no una enseñanza de Cristo. Y si esto es cierto, la siguiente pregunta es inevitable: ¿qué hay detrás de esta manipulación? ¿Por qué se mantiene vivo un sistema que la Biblia misma no respalda? En el próximo bloque vamos a revelar el rostro oculto de este sistema, cómo el diezmo se transformó en una herramienta de control psicológico y financiero, y qué efectos devastadores ha tenido en la vida de millones de creyentes alrededor del mundo. Si el diezmo fue abolido en la cruz, si Jesús nunca lo impuso como ley obligatoria, si los apóstoles jamás predicaron que debíamos entregar un 10% fijo de nuestros ingresos, ¿por qué seguimos escuchando domingo tras domingo la misma exigencia repetida como una verdad absoluta? La respuesta es dolorosa pero necesaria, porque el diezmo se convirtió en una de las herramientas de control más efectivas de la historia de la religión. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si de un día para otro todos los cristianos entendieran que el diezmo obligatorio no es bíblico, que nunca fue un mandato para la Iglesia de Cristo? Miles de instituciones se derrumbarían financieramente. Muchos líderes religiosos perderían el estilo de vida cómodo que construyeron. Las cuentas bancarias millonarias se vaciarían. El sistema tal como lo conocemos colapsaría, y ese es precisamente el motivo por el que se mantiene. No se trata de obediencia a Dios, se trata de sostener un negocio disfrazado de fe. El poder del miedo. ¿Cómo logran mantenerlo vivo? Con el arma más poderosa que existe: el miedo. El miedo a ser maldecido, a perder la protección, a que las puertas se cierren, a que Dios retire su favor. Ese miedo se repite una y otra vez hasta convertirse en una cadena invisible. Y lo más trágico
es que muchos creyentes sinceros, que solo quieren agradar a Dios, caen bajo esa esclavitud emocional. Frases como, si no diezmas estás robando a Dios. El devorador destruirá tu vida si no entregas el diezmo. Tu milagro depende de tu ofrenda. Estas no son palabras de Cristo, son fórmulas de manipulación diseñadas para controlar conciencias y bolsillos. Y lo más irónico es que las mismas iglesias que predican la libertad en Cristo imponen yugos financieros que nunca existieron en el Evangelio. El negocio detrás del altar. Si observas a tu alrededor, verás que muchas de las iglesias más grandes y poderosas del mundo han construido imperios con base en el diezmo. Templos majestuosos, cadenas de televisión, escuelas privadas, editoriales, jets privados, todo financiado con los sobres de personas humildes que creen que están sembrando en la obra de Dios. ¿Es esto realmente lo que Jesús enseñó? Él, que no tuvo dónde recostar su cabeza. Él que entró a Jerusalén en un burro y no en un carruaje lujoso. Él que multiplicó panes y peces para los pobres, pero nunca acumuló riquezas personales. La contradicción es evidente. Mientras Cristo predicaba humildad, servicio y desprendimiento, muchos líderes modernos usan su nombre para justificar riqueza y opulencia. Y el diezmo obligatorio es la base que sostiene ese sistema. Testimonios de los engañados, miles de fieles, han entregado lo poco que tenían creyendo en las promesas de prosperidad. Madres solteras que vaciaron sus bolsillos esperando un milagro. Hombres pobres que dieron su salario completo confiando en que Dios los sacaría de la miseria. Personas que hipotecaron casas, vendieron bienes, entregaron ahorros de toda una vida. El resultado: deudas, frustración, dolor. Mientras tanto, los únicos que prosperaban eran los pastores y líderes que recogían el dinero. ¿No es acaso esta la definición misma de explotación espiritual? Jesús advirtió claramente contra esto en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hoy, esos lobos no se presentan con colmillos visibles, sino con trajes elegantes, micrófonos y púlpitos. Y detrás de palabras dulces esconden cadenas de manipulación. La culpa como prisión. Otra de las estrategias más efectivas es el uso de la culpa. Si dejas de diezmar, te dicen que estás en rebeldía, que Dios se apartará de ti, que tu familia será alcanzada por maldición. Esta carga emocional es tan fuerte que muchos continúan diezmando incluso cuando ya no creen en la doctrina, solo por miedo. Pero la verdad es otra. Cristo nos liberó de toda condenación. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No dice, excepto si dejas de diezmar. No dice, salvo que no des el 10%. La gracia de Dios no está a la venta. El secreto que no quieren que sepas, el secreto que los pastores no quieren que descubras, es que el diezmo obligatorio funciona como una llave de obediencia ciega. Si aceptas entregar el 10% sin cuestionar, aceptarás también otras exigencias sin preguntar. Es el primer paso para moldear tu mente, para acostumbrarte a obedecer por miedo en lugar de por amor. Y cuando una iglesia controla tu dinero, controla también tu tiempo, tus decisiones y finalmente tu vida entera. Eso no es el Evangelio de Cristo. Eso es un sistema de manipulación religiosa. La pregunta inevitable: si todo esto es cierto, ¿por qué aún hay millones de personas bajo este sistema? Porque muchos nunca han leído la Biblia por sí mismos. Porque confían ciegamente en lo que escuchan desde el púlpito. Porque el miedo ha sido más fuerte que la verdad. Pero tú tienes hoy la oportunidad de abrir los ojos, no para dejar de dar, sino para dar con libertad. No para cerrarte al servicio de Dios, sino para servir desde el amor y no desde la obligación.
El verdadero cristianismo no se basa en porcentajes, sino en corazones entregados. Y esa es la diferencia que cambia todo. En el próximo bloque vamos a hablar de las consecuencias devastadoras que este sistema ha tenido en la vida de los creyentes más vulnerables. Los pobres, los ancianos, las viudas, los que más sufren. Porque al final, el costo más alto del diezmo obligatorio no se mide en dinero, sino en lágrimas humanas. Hasta aquí hemos visto que el diezmo obligatorio no es un mandamiento cristiano, que sus raíces fueron agrícolas y levíticas, y que hoy se ha convertido en una herramienta de control y negocio. Pero tal vez lo más grave de todo no sea la distorsión bíblica, ni siquiera la manipulación desde los púlpitos. Lo más trágico es el costo humano que este sistema ha tenido en millones de creyentes humildes. Las viudas y los pobres Jesús denunció con claridad a los líderes religiosos de su tiempo por devorar las casas de las viudas. En Lucas 20, 46, 47 dijo: «Guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas, aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en los banquetes, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación». Hoy, esa advertencia sigue viva. Porque ¿quiénes son los que más sufren bajo la presión del diezmo? No son los ricos, no son los que tienen abundancia, son las viudas, los ancianos, los pobres, los que apenas tienen para sobrevivir. He visto madres solteras entregar el último billete de su bolsillo, convencidas de que si siembran en el altar, Dios multiplicará milagrosamente sus provisiones. He escuchado testimonios de ancianos que dieron todo lo que tenían, esperando una bendición que nunca llegó. Personas con ingresos mínimos que viven bajo la angustia de creer que, si no diezman, estarán malditos. El resultado es devastador: hambre, deudas, frustración, desesperanza. Y mientras tanto, los pastores que predican esas doctrinas viven rodeados de lujos, justificando su opulencia como bendición de Dios. ¿Acaso eso refleja el corazón de Cristo? La falsa teología de la prosperidad. Muchos predicadores modernos han levantado lo que llaman la teología de la prosperidad. Enseñan que cuanto más dinero entregues, más prosperarás. Que si siembras una ofrenda especial, Dios te dará 100 veces más. Que si eres fiel con el diezmo, tus problemas financieros desaparecerán. Pero la Biblia nunca prometió eso. Jesús jamás dijo: «Dad dinero y recibiréis riqueza». Lo que dijo fue: «No os hagáis tesoros en la tierra, haced tesoros en el cielo». Mateo 6, 19, 20. La fe no es una transacción financiera. El favor de Dios no se compra. Y sin embargo, miles han caído en esta trampa. El resultado: personas endeudadas, familias destruidas, corazones confundidos, gente que entregó todo esperando un milagro económico y terminó perdiendo hasta la esperanza. Testimonios de engaño. Hay creyentes que dieron durante años, incluso décadas, el 10% fielmente. Cada mes entregaban su sobre con sacrificio, convencidos de que un día llegaría la abundancia prometida. Pero nunca llegó. Al contrario, muchos terminaron más pobres que antes. Y cuando empezaron a cuestionar, fueron señalados como rebeldes, como faltos de fe. Otros, al dejar de diezmar, descubrieron algo sorprendente. No pasó nada malo. No llegó ninguna maldición. No perdieron su trabajo. No enfermaron por falta de diezmo. Al contrario, empezaron a experimentar libertad en su relación con Dios, entendiendo que Él no estaba interesado en su dinero, sino en su corazón. Esa es la prueba más contundente de que el sistema está basado en manipulación, no en verdad bíblica.
El daño psicológico. Más allá del dinero, el diezmo obligatorio ha dejado cicatrices profundas en la mente y el corazón de muchos creyentes. El miedo constante a no dar lo suficiente, la culpa por no poder cumplir, la vergüenza de sentirse menos espiritual si no llevan el sobre al altar. Esa carga no viene de Cristo. Él dijo en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Si tu fe te deja agotado, endeudado, cargado de miedo, eso no es el Evangelio de Cristo. Eso es un sistema humano disfrazado de espiritualidad. El contraste con Jesús. Cuando Jesús habló de dar, siempre lo hizo desde el amor, nunca desde la imposición. Recordemos a la viuda pobre de Marcos 12:41-44. Ella echó 2 moneditas al arca de las ofrendas, y Jesús dijo que había dado más que todos los ricos, porque lo dio de corazón. Pero, ¿le pidió Jesús que entregara el 10% de su ingreso? No. ¿La presionó con maldiciones? No. Él la honró por su generosidad voluntaria, no por cumplir con un porcentaje. En los Hechos de los Apóstoles, los primeros cristianos compartían lo que tenían para ayudar a los necesitados. Vendían propiedades y daban a los pobres. Su generosidad no estaba dirigida a enriquecer templos ni líderes, sino a aliviar el sufrimiento de sus hermanos. Esa es la verdadera esencia de la fe. Amar al prójimo, no financiar imperios religiosos. La gran contradicción. El diezmo obligatorio, tal como se predica hoy, contradice el mensaje del Evangelio. Porque mientras Jesús liberaba a la gente de yugos pesados, muchos líderes modernos imponen cargas financieras que ni ellos mismos están dispuestos a llevar. Porque mientras los apóstoles predicaban un evangelio de gracia, muchos hoy predican un evangelio de cuotas y porcentajes. Porque mientras el reino de Dios se centra en corazones transformados, muchos lo han reducido a sobres y cuentas bancarias. Y la gran contradicción es esta: los más pobres son los que más sufren, mientras los más poderosos se enriquecen en nombre de Dios. La pregunta final de este bloque, llegados a este punto, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué quiere realmente Dios de nosotros? ¿Quiere billetes, porcentajes, cuentas bancarias? ¿O quiere amor, justicia, misericordia? La Biblia responde, misericordia quiero y no sacrificio. Oseas 6:6. Dios no está buscando tu dinero, busca tu corazón. Y esa es la verdad que libera. En el próximo bloque vamos a dar un paso más allá. ¿Cómo debemos dar entonces? Si el diezmo obligatorio no es la respuesta, ¿qué enseña realmente la Biblia sobre la generosidad? ¿Cómo podemos vivir la fe financiera de acuerdo al corazón de Cristo y no a los sistemas humanos de manipulación? Hemos recorrido un camino difícil, pero necesario. Descubrimos que el diezmo obligatorio no es un mandamiento para la Iglesia, que fue una práctica agrícola para sostener a los levitas, que Jesús nunca lo impuso y que los apóstoles jamás lo predicaron como ley. Vimos también cómo, con el paso del tiempo, se transformó en un negocio religioso, en una herramienta de manipulación que ha dañado a los más vulnerables. Y ahora surge la pregunta inevitable: si el diezmo no es la forma en que debemos dar, entonces, ¿cómo debemos hacerlo? El modelo bíblico de dar, el Nuevo Testamento, nos deja principios claros y profundos. Dar con libertad, no con obligación. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Dios no pone porcentajes, no exige cuotas. Él mira la intención, no la cantidad. Dar con amor al prójimo. Jesús dijo en Lucas 3:11, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Aquí no hay templos lujosos, no hay pactos económicos, no hay manipulación, solo amor práctico.
dar para ayudar a los necesitados. En Hechos 2, 44-45, los primeros cristianos vendían sus bienes y los compartían con los pobres. El dinero no iba a enriquecer líderes, sino a aliviar sufrimiento, dar sin esperar recompensas terrenales. Jesús advirtió: no hagáis tesoros en la tierra, haced tesoros en el cielo. Mateo 6, 19-20. El verdadero tesoro es espiritual, eterno, no financiero. Este es el modelo de Cristo: dar de corazón, no por miedo; dar por amor, no por obligación. La mentira de las iglesias modernas: cuando una iglesia te dice que necesitas dar dinero para comprar un milagro, está mintiendo. Cuando un pastor asegura que si no diezmas serás maldecido, está manipulando. Cuando se te exige un porcentaje fijo para demostrar tu fe, eso no es evangelio. El verdadero cristianismo no se mide en sobres ni en cuentas bancarias. Se mide en vidas transformadas, en corazones que aman, en manos que sirven. El llamado a despertar. Hoy Dios te hace un llamado. Abre los ojos. No vivas bajo cadenas que Cristo ya rompió. No permitas que el miedo dirija tu fe. No entregues tu libertad a hombres que han hecho de la religión un negocio. Recuerda las palabras de Jesús en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad es incómoda, pero necesaria. Te libera de la culpa, te libera del miedo, te libera de sistemas humanos que nunca vinieron de Dios. La gran decisión. Ahora tienes dos caminos: seguir creyendo lo que siempre te enseñaron, aceptando sin cuestionar, viviendo bajo el peso de una obligación que no es bíblica. O atreverte a buscar la verdad, a profundizar en la palabra, a vivir en la libertad de Cristo, dando no por miedo, sino por amor. No será fácil. Muchos te dirán que estás equivocado, que eres rebelde, que te estás alejando de la fe. Pero recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 15:9. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La decisión es tuya: seguir doctrinas humanas o seguir a Cristo. La invitación final. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Realmente crees que Dios necesita tu dinero? ¿O crees que Él busca tu corazón? Escribe en los comentarios esta frase de fe: yo no me dejaré engañar, seguiré la verdad de Cristo. Al dejar tu comentario, estarás declarando públicamente que eliges la libertad sobre el miedo, la verdad sobre la manipulación. Y al mismo tiempo, ayudarás a que este mensaje llegue a miles más, porque cada interacción hace que el algoritmo lo lleve más lejos. Suscríbete, comparte este video y activa la campana de notificaciones. Este es un espacio donde no tememos denunciar la mentira, donde proclamamos la verdad que muchos han callado, donde predicamos el evangelio puro de Cristo. El secreto del diezmo que los pastores no quieren que sepas es este: Dios no quiere tu dinero, quiere tu vida entera. No quiere porcentajes, quiere tu corazón completo.